el lactante, su madre y el psicoanalista. Las interacciones precoces, Serge-Lebovici. 4. La conducta de apego en el ser humano, su naturaleza y su función. En el capítulo anterior pusimos de relieve el error metodológico que significaría transponer sencillamente, unívocamente, al terreno de las relaciones entre el bebé y su madre, las observaciones hechas en los animales. En este sentido, dice Bowlby que el comportamiento de prenderse no es directamente observable en el niño humano, que procura la compañía de su madre cuando puede deambular. El niño se encuentra en el máximo nivel de la evolución comparada. En él podría hablarse de auténticas iniciativas, mientras que los monitos se prenden de su madre incluso antes de haberla reconocido. Todo indica que en su marco habitual, desde el segundo trimestre del primer año de vida, los niños responden a su madre de una manera relativamente específica, por la sonrisa, las vocalizaciones y el movimiento de los ojos. Ya veremos cómo el estudio de las competencias precoces indica que establecen vínculos con mucha anterioridad, aunque favorecidos por las anticipaciones maternas. En el capítulo dedicado al estudio del desarrollo de la conducta de apego, refiere Bowlby que Ainsworth observó niños africanos que desde las 17 semanas están en condiciones de intentar el seguimiento de la madre con la mirada. Estas conductas de apego aparecen también en relación con personas del ámbito familiar y se manifiestan en reacciones que sobrevienen cuando ellas dejan al niño. Pueden asimismo ponerse de relieve diferencias culturales. Ainsworth observa en África, en Uganda exactamente, reacciones más precoces al alejamiento de su madre que las de los niños escoceses observados por Schaffer y Emerson, pero ambos estudios revelan que las manifestaciones de apego cambian de un día a otro. Así, los estrés, como el hambre, el cansancio, la enfermedad y la tristeza, aumentan los llantos y la conducta de seguimiento cuando la madre se va. Los dos estudios destacan la capacidad de iniciativa que manifiestan los niños muy pequeños. Bien pronto son capaces de provocar respuestas maternas. Saben cómo obligar a las madres a que los alcen en brazos. Cuando un bebé ha conseguido que se ocupen de él, puede interesarse en otras personas a su alrededor y aproximárseles. John Bowlby tuvo mayores dificultades en describir las conductas de apego ulteriores en la segunda mitad del primer año y en los años siguientes. En todo caso, son menos manifiestas. Los niños ya son capaces de hacer previsiones y se han habituado a conocer los cambios que se producirían. Eso sucede cuando se los acuesta, cuando la madre deja la habitación y situaciones similares. Ahora la secuencia de las conductas es así. El niño percibe que su madre se ha ido y protesta, la busca y explora todos los campos que se ofrecen a su mirada. Más adelante, cuando ya sabe que la madre ha de irse, el bebé protesta por anticipado. Después de los 3 años, cabe describir la ruptura del vínculo de apego bajo el signo de la angustia de separación, y ya sabemos de qué modo esta se expresa en ocasión del ingreso en el jardín de infantes, etc. De todos modos, en los casos más felices y más sencillos, los niños son capaces de desplazar sus relaciones de apego si se les ofrecen sustitutos, pero tanto mejor cuanto más familiares sean estos. Los niños pequeños pueden ser víctimas de reacciones catastróficas en situaciones inesperadas como las de la hospitalización. Sin duda, sería artificioso continuar con la descripción de conductas de apego durante periodos posteriores, latencia, adolescencia, edad adulta e incluso vejez. No obstante, a lo largo de los periodos regresivos, durante el envejecimiento, pueden manifestarse sorprendentes conductas de este tipo, y Bowlby protesta precisamente contra la etiqueta de regresivo que fue adherida a este tipo de conducta, que en su opinión desempeña un papel en todo el decurso de la vida humana, de la cuna a la tumba. Ya vimos en el capítulo anterior con qué insistencia Bowlby describe la conducta de apego con una tendencia primaria y no como el resultado secundario de la relación oral, acumulando sobre esto referencias experimentales.
se detiene largamente en las experiencias de Harlow y cita la conclusión de ese trabajo. Estos datos ponen en evidencia que el consuelo del contacto es una variable de importancia crítica en el desarrollo de la reactividad afectiva de la madre sustituta, es decir, el maniquí, y que el amamantamiento parece desempeñar un papel desdeñable. Al hacerse mayor y con ello haber tenido ocasión de aprender, un monito alimentado por una madre de alambre ya no reactúa respecto de ello, como habría predicho la teoría derivada de la pulsión, sino que por el contrario reactúa de más en más respecto del maniquí de tela, que no lo amamanta. Estas comprobaciones divergen por completo de la teoría de la reducción del desarrollo afectivo a la pulsión. Pese a las diferencias existentes entre el niño y el mono, Bowlby, cuando describe la naturaleza de la conducta y de la función, vuelve incesantemente sobre el hecho de que los bebés humanos responden con facilidad a los estímulos sociales y se introducen con rapidez en la interacción social. Así, desechar la teoría pulsional lleva a valorizar la teoría de la impronta, donde el hombre se sitúa en continuidad de lo que se observa entre los primates, como se advierte al comparar los dos órdenes fenoménicos. A. Las respuestas sociales de los lactantes humanos son en primer lugar suscitadas por numerosos estímulos, cuyo abanico va limitándose poco a poco en su variedad y en sus señales, que solo son emitidas por algunos individuos privilegiados. B. Cuando el niño experimenta una interacción social con un adulto, su apego a esa persona aumenta. C. Cuando el niño aprende a discernir los rostros, se observa que primero registró y escuchó atentamente a las personas así vistas. Estos pocos argumentos patentizan para Bowlby la importancia de las relaciones sociales primarias. Bowlby estima no apartarse de Freud a la hora de aplicarse a definir la función de la conducta de apego. Según este último, el niño necesita evitar la ausencia de la madre o la pérdida de su amor para ahorrarse la perturbación de cierta cantidad de excitaciones ingobernables. Para Bowlby, en cambio, se trata de una conducta de aprendizaje. El niño aprende de su madre cuáles son las actividades que le permiten sobrevivir, así como los bebés animales se protegen de los predadores por medio del apego. La conducta de apego es suscitada fácil e intensamente en animales de acentuada vulnerabilidad. Siempre, en efecto, se pone en marcha en situaciones de alarma. De igual modo, la siguiente paradoja: los bebés animales sienten apego por quien los castiga, pero la paradoja es solo aparente, más bien confirma lo que acabamos de señalar. El apego protege de los predadores. Otra manifestación característica del mismo hecho: el macho dominante, que percibe el peligro, ataca al más joven atemorizándolo y aumentando su necesidad de apego, que así resulta protectora. Por todas estas razones, Bowlby protesta contra las elaboraciones teóricas emanadas de la noción de dependencia. Es un hecho que la dependencia existe en el comienzo mismo de la vida, pero el niño dependiente de los cuidados maternos todavía no está apegado a su madre. Según él, las consecuencias de la dependencia son inferidas a partir de un postulado inicial, mientras que el apego se refiere a la descripción de la conducta. Así, tampoco se debe confundir la conducta de apego con las que se han descrito como la consecuencia de una organización de las relaciones objetales. Por esos mismos motivos, según el autor, no se debería hablar en función de investiduras, sino de regulación relacional. Cuando trata este aspecto de la conducta de apego, Bowlby echa mano de los descubrimientos de las investigaciones sobre sistemas familiares y de las comunicaciones que en estos se manifiestan. Así, describe como un sistema la asociación de conductas antitéticas en el hijo y en la madre. Por ejemplo, cuando el primero manifiesta a un mismo tiempo su apego y su necesidad de explorar, y cuando la segunda se ocupa de cuidar a su hijo y en otras tareas que no le permiten tal cuidado. Cada clase de comportamiento puede estar presente o ausente, facilitada o inhibida por el comportamiento de las otras clases.
Desde este ángulo, Bowlby estudia el retrieving, un aspecto del comportamiento materno observado en particular entre los mamíferos. El término, de difícil traducción, indica una conducta de cuidado parental que concluye en que el pequeño es traído de vuelta al nido o es tomado en brazos. En la mayoría de las especies se anuncia esta conducta con una modulación en forma de llamado. Se la puede encontrar en el ser humano, entre conductas que se agrupan bajo el rótulo de cuidados maternos, e indica claramente que tanto el dominio del hombre como en el de los animales, una parte de la actividad de crianza consiste en la reducción de la distancia entre el niño y la madre. Por tanto, las conductas de apego y las de retrieving admiten simétrica descripción. Sin duda, este último es particularmente visible en cierto tipo de sociedades, por ejemplo las africanas. En la nuestra, las tareas domésticas y profesionales entran en competencia con el retrieving. Ciertas madres, inquietas o irritadas, por ejemplo, a causa del llanto del hijo, suelen tomar distancia de él. Estos pocos ejemplos expresan que son las interacciones que culminan en cierta forma de equilibrio. Abundando en ellos, se comprueba la multiplicidad de las transacciones intersistémicas. Al principio, el mantenimiento de la proximidad es asegurado por la madre, puesto que el hijo no puede moverse. Desde los 6 meses, en la mayoría de los casos, el bebé está en condiciones de acercarse a su madre, pero no puede seguirla. Es entonces la madre quien provee a esa proximidad, y así sucede en líneas generales durante los 3 primeros años de vida. Después, en cambio, es el niño quien acude para estar cerca de ella, que puede rechazarlo o alentarlo a quedarse. Con su agudeza habitual, Donald Winnicott graficó esta situación de un modo que le confiere su pleno sentido humano. Dice él que un niño debe jugar solo, pero agrega, en presencia de su madre. Ahí tenemos un ejemplo entre todos los que más adelante emplearemos para mostrar que la descripción conductual de las interacciones no puede desdeñar el sentido que tanto sus protagonistas como los observadores le confieren. En los sistemas interracionales, las conductas de apego están mediatizadas por varios tipos de comportamientos que Bowlby enumera del siguiente modo: llantos y llamado, parloteo y sonrisa, aferramiento, succión, locomoción empleada para aproximarse, seguimiento o búsqueda, etc. Todos estos ítems convergen en el mantenimiento de la proximidad con la madre, que por lo tanto constituye un objeto, o más bien en esta descripción una figura de apego. En otro aspecto, constituyen señales para la madre, porque ella les asigna una significación e incluso porque creativamente anticipa esa significación. Pero en el sistema interactivo madre-hijo, las señales de la conducta de apego a la madre no son intercambiables. Podemos verlo con 2 ejemplos, citados por Bowlby. A. Los llantos pueden ser gritos de hambre o gritos de dolor, caso este último que comprende un grito inicial largo y fuerte y un periodo de silencio motivado por la apnea. El tipo que indica dolor parece determinar una aproximación mucho más apresurada por la madre. B. La sonrisa o los movimientos arcaicos que la preceden no parecen repercutir en la madre durante las semanas siguientes al nacimiento. A partir de cierto momento, la madre sonríe en devolución de lo que ella cree es una sonrisa, lo que la impulsa a acercarse al hijo, a hablarle en tono compuesto por modulaciones especiales, a hacerle caricias y a tenerlo en brazos. En estas condiciones, la interacción social, determinada por lo que ahora la madre ya llama la sonrisa de su bebé, prolonga la interacción y nuevamente va a reforzar el sentido social de los movimientos de sonrisa. Parece por lo demás que esta primera interacción en torno de la sonrisa social tiene efectos duraderos en la madre. Ambrose, citado por Bowlby, recuerda que madres bajo los efectos del cansancio o irritación se sienten desarmadas ante la sonrisa de los hijos, en especial si ésta aflora cuando ellas les dan de comer o de algún otro modo los atienden.
Una de las señales más interesantes es la que consiste en tender los brazos, conducta a la cual Dea Juria Guerra dedica trabajos de investigación que aún no se han publicado. Lo que puede decirse sobre esto es que desde los 6 meses el lactante tiende los brazos cuando la madre se aproxima. Este comportamiento se mantiene hasta la época en que el niño da sus primeros pasos. Esa es para la madre una señal de que el niño quiere que se lo levante. Algunos autores, y en particular Bowlby, entienden esa actitud de tender los brazos es un remanente filogenético del movimiento del mono, que extiende los brazos para prenderse del flanco de su madre. Es posible, por lo tanto, considerar que todos esos comportamientos programados y filogenéticamente inscritos se convierten en señales para la madre. Nos limitaremos en todo caso a usar la expresión refuerzos recíprocos. Por cierto que para nuestra teoría personal, esta interacción se carga del sentido que implican los fantasmas de la madre sobre su hijo imaginario, el de su vida psíquica. En el capítulo de su libro dedicado al apego y a las regulaciones que los sistemas interactivos determinan, Bowlby describe con el mismo espíritu lo que ocurre con el niño durante el segundo y el tercer año de vida. De modo que la observación directa de los niños pone en evidencia sistemas interactivos que constituyen otras tantas conductas específicas o patterns de interacciones, en el sentido en que Miriam David y Genevieve Apple las describen. Nos parece importante insistir en este punto. Esta es una referencia esencial para cuando en un abordaje psicopatológico del lactante se trata de establecer cuadros comparativos y predictivos. En otras palabras, como se verá, el abordaje psiquiátrico del lactante no puede compararse en la clínica habitual. Es posible que duda cabe hacer el intento de establecer la tipología del comportamiento de la madre, así como el comportamiento del bebé. Nos veríamos así llevados a describir la caracterología materna y la influencia que ella alcanza sobre las conductas de crianza en la madre y las modalidades de reactividad del niño. Todo indica que esta descripción no permitiría comprender la influencia organizadora o desorganizadora de cuanto ocurre en las transacciones que se inscriben en la reciprocidad de las relaciones entre la madre y el bebé. Por ejemplo, David y Apple refieren el modo en que los niños observados en el hogar interactúan con la madre en el tercer trimestre de vida. Describen las autoras una pauta de observaciones recíprocas. La madre vigila al bebé y al mismo tiempo le proporciona, por ejemplo, muchos juguetes. Esto no impedirá que el bebé siga quizá manifestando su fastidio. Puede que perciba que la madre es demasiado apaciguadora, que está sumida en otros pensamientos. Todo sucede como si ella pensara que se necesitan intermediarios, los juegos, para terciar entre ella misma y su bebé. En términos de teoría psicoanalítica, diríamos que la madre renuncia a su papel de protección antiestímulo y no permite el reaprovisionamiento interno como lo describe Brazelton. Por cierto, que estos puntos de vista teóricos no son compartidos por algunos de los autores que colaboraron con el coloquio imaginario presidido por René Sasso como redactor. Efectivamente, cuando algunos describen la conducta consistente en seguir a la madre, revelan que en su segundo año de vida los niños quedan a veces como aturdidos ante el hecho de que la madre se aleje. Observaciones de Anderson registran niños que en el parque se detienen a menudo mientras van detrás de la madre. Según este autor, es legítimo pensar que estos niños de menos de 3 años no están equipados con un sistema rectificador que les permita mantener la proximidad con la figura de la madre en movimiento. Quedaron detenidos en el estadio correspondiente al periodo en que eran transportados por la madre. En las sociedades africanas, por ejemplo, ella los lleva sobre la espalda, en las sociedades de Extremo Oriente sobre la cadera. Se comprende bien la prolongada afición de los niños occidentales a ser transportados en sillita,
pero también son conocidas las diferencias que se producen cuando el niño es llevado de cara a la madre o cuando, como parece más corriente en los días actuales, va de espaldas a ella. Es difícil dictaminar qué es preferible para el desarrollo de la relación, si el intercambio de miradas o la visión del entorno. Todos los sistemas mediadores de apego que desempeñan un papel cuando la madre se va y cuando regresa tienden a atenuarse con la edad. Durante mucho tiempo las modalidades de refuerzo de la conducta de apego siguen activadas por el contacto físico entre los dos miembros del par. La visión de la madre sigue siendo un elemento muy activo y constituye una mediación auxiliar. La distancia entre el niño y la madre concluye por activar estos mecanismos cuando ella se aleja. ¿Acaso intervienen otras condiciones? Por ejemplo, todo cuanto esté vinculado con manifestaciones de fatiga, de hambre, de dolor, etc. en el niño, acontecimientos imprevistos o la presencia de otros niños, especialmente hermanos y hermanas, pueden aumentar la necesidad de proximidad. Los elementos de reactivación provenientes del exterior podrían ser catalogados en el título genérico de miedo. Se trata de estímulos bruscos como la oscuridad, la luz violenta, un ruido inesperado. Todas estas causas de alarma determinan la aproximación del niño, que tiende a prenderse. El rechazo de la madre no hace sino incentivar estas conductas del niño, quien por lo demás ya puede prever el alejamiento de la que se ocupa de él y entonces intenta aferrarse. Hechos de la misma naturaleza son atribuidos también a la envidia. Por ejemplo, cuando un niño de 3 años quiere subirse a las rodillas de la madre, que tiene en brazos un bebé. Este conjunto de observaciones mueve a Bowlby a apoyarse en la teoría cibernética de la conducta de apego, de modo que este autor, que tomó como punto de partida la etología animal y la aplicación de esta a la comprensión de las relaciones entre el bebé y la madre, termina por utilizar teorías sistémicas que, como hemos visto, fueron ampliamente influidas por los trabajos de la cibernética, como las perspectivas que estos traen consigo de la comunicación y del feedback.